con pasión. Una propuesta de acción. Hola, soy Adriana Arbizu. Te invito a que nos acompañes los jueves a las 5 de la tarde por Promo Estéreo. Un programa dedicado a la salud, bienestar, mundo fitness y mucho, mucho más. Iniciamos. Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a Impulso con Pasión, una propuesta de acción. Yo soy Adriana Arbizu y estoy muy contenta transmitiendo desde la ciudad de Mazatlán, Sinaloa, ni más ni menos que con mi queridísima diputada e invitada, y digo diputada porque de verdad ese tema lo quiero platicar súper padre con Celia Jáuregui, aquí representando a Mazatlán dignamente en el Congreso. Bienvenida, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias Adriana, gracias por invitarme a tu podcast. Ay, no, y gracias a ti por aceptar, porque así como la ven de tranquila, es una mujer que se la pasa en movimiento constante, no para ni un segundo, y bueno, pues qué mejor que nos diste este pequeño espacio. Entonces vamos a empezar con todo y quiero decirles que estamos transmitiendo a través de Promo Estéreo por todas las plataformas que nos hacen posible que este programa se haga realidad, así que nos podrán ver ahorita, nos podrán ver más adelante y habrá quien solamente nos escuche. Entonces vamos a empezar. ¿Y qué te parece, Celia, si le platicamos un poquito aquí a toda la gente que nos está viendo quién eres? ¿Quién es Celia? Ay, mira, soy una mazatleca, born and raised, como dicen los extranjeros, nacida y crecida en esta maravilloso puerto del Pacífico, sí. la perla del Pacífico y la perla de la corona en el turismo en Sinaloa. Y soy una mujer muy activa, como dices tú, sí, soy una mujer muy activa, soy una mujer que siempre he dicho que el turismo es mi vocación, pero el servicio público es mi pasión. Entonces practico la política, vivo en la política y soy servidor público porque me gusta el servicio público, porque estoy convencida de que es una de las maneras donde más cosas que impacten a más personas puedes hacer. Tengo 2 hijos, Ámbar de 17 años y Alejandro de 27 años, y soy una mujer orgullosa de sus 47 años. He sido servidor público a lo largo de 13, 14 años. He pasado por varios niveles de gobierno, operación política, las campañas políticas, que ahorita ya está otra vez... Ya está en auge ahorita. En la efervescencia, un poquito adelantado, pero bueno, pues los que vivimos de este quehacer del servicio público y de la política, bueno, pues nos tenemos que subir a esa dinámica, porque si no... quedas fuera de la jugada. Entonces, esta soy yo, soy mamá, soy una mujer muy activa, me gustan mucho los caballos, fui escaramuza charra desde los 5 años, monto caballo, tengo mi caballo en un pueblo cercano de aquí de Mazatlán que se llama El Roble. El Roble es muy famoso porque está en el sinaloense, en la canción del sinaloense. ¿No? ¿Sí te ubicas? Sí, cuando sí, dice, desde la volando vengo, dicen que nací en el Roble. Ese Roble está a media hora de aquí y ahí tengo mi caballo que se llama El Hechicero, y es un animal hermoso que a mí me permite también divertirme, pero también darme terapia con él. Entonces soy una mujer activa, sí, amante de los animales, amante de la vida y del servicio público. Y qué maravilla, Celia, porque efectivamente estás conjugando todas estas situaciones que te apasionan y que te han hecho llegar hasta donde estás. Y por supuesto que no podemos dejar pasar un poquito de esta trayectoria que ya nos diste un pequeño resumen, pero oye, es que ve nomás qué belleza. Fue en el carnaval reina de los juegos florales. Sí, se me pasó decir. Ahorita nos vas a platicar porque viene toda la trayectoria completa. Estuviste en el turismo, encabezando el turismo aquí en la Secretaría de Turismo, haciendo un trabajo y una labor muy buena, porque además creaste la CAPTA, que es en cuestión de seguridad pública para el puerto, que tuvo una maravillosa difusión y sigue estando hoy en día muy actualizada. Y además, bueno, pues oigan, diputada de la 64ª legislatura del estado de Sinaloa, y además tiene este hashtag que me encanta, que es Mujeres en Movimiento, que
es importantísimo. Y bueno, ciudadana en movimiento y también. ciudadana en movimiento, pero déjame decirte que yo te conocí y tengo que platicar esta grandísima experiencia justo en un proceso que tienen en el Congreso, que es el Parlamento Infantil, que ya nos platicarás más adelante, pero tuve de verdad el gusto de conocerte y además me cautivó, primero que nada, qué ojazos tienes. Vean los ojos, por favor, qué ojazos, pero además tu estilo, tu forma, la sencillez que tienes, y además estamos aquí por gran parte de eso, pero ahorita vamos a llegar a ese punto que es importantísimo de tocar. Primero que nada, Celia, ¿cómo era de niña? Ya sabemos que a los 5 años, bueno, te fuiste a tu caballo, pero ¿cómo eras? ¿Por qué esta inquietud de transformarte en todo lo que has logrado? Platícanos. Fíjate que soy una mujer muy afortunada porque mi mamá siempre me permitió hacer cuanta cosa se me ocurría. Yo participaba en todo lo que me invitaran en la escuela. Yo bailaba jazz, flamenco, ballet, montaba a caballo desde los 5 y 7 años, así primero los caballos y después el baile, hasta los 14, 15 años que me fui a vivir a Estados Unidos por un año para aprender el idioma también. Hice el primero de preparatoria ya. Después de eso me fui a Europa como 4, casi 5 meses. Regreso y es cuando me invitan a lo del carnaval, que yo no quería. Ahí en YouTube puedes encontrar, hace 5 años, yo fui reina en el carnaval de 1993, fui reina de Juegos Florales, y aquí en Mazatlán tenemos 2 reinas. Una es la reina de la cultura y la poesía en Mazatlán, que es la reina de los Juegos Florales, y la otra es la reina de la fiesta, la reina del carnaval. ¿Por qué 2 reinas? Porque Mazatlán es el único destino de sol y playa, por lo menos del Pacífico mexicano, con vida cultural activa, con un centro histórico, que es una ciudad, además de un bello puerto turístico, ¿no? Es una ciudad con una dinámica y una economía que no solo depende del turismo, sino ahora es un gran pilar en nuestra economía estatal, pero tenemos otras actividades económicas. Es una tierra ganadera, es una tierra de pesca, el mejor marisco del Pacífico es el sinaloense. Sí, entonces, y ¿me van a matar en Culiacán? Sí, pero se lo llevan de aquí o de o viceversa, ¿no? Ahí va. El tema de la comida en Culiacán, te voy a decir que tienen una creatividad y un sazón increíble. Sí. En Mazatlán hemos empezado de unos pocos años para acá el tema de la fusión en los ingredientes y en los estilos de la comida, pero en Culiacán son los máster en el tema de la creatividad, la fusión, el sazón. De verdad que yo reconozco a los culiacanenses como unos grandes representantes de la gastronomía sinaloense. Así es. Pero volviendo al tema de cómo empiezo una cosa me va llevando a otra. Cuando regreso, y en YouTube puedes encontrar que hace 5 años, cada 25 años, a las reinas de carnaval y Juegos Florales de Carnaval nos hacen un homenaje de 25 y 50 años de haber sido reinas. Hace 5 años fue mi homenaje de 25 años. ¡Ay, qué padre! Y entonces nos hicieron unas entrevistas muy bonitas por parte del Instituto de Cultura, y lo encuentras en YouTube, y ahí narro cómo es que me invitan, cómo es que yo no quería, cómo es que mi mamá va y me inscribe, y entonces yo me entero por el periódico que era la primer candidata inscrita para reina del carnaval. Y ahí esa experiencia marca en mi vida mucho la definición de a qué me quería yo dedicar. Cuando eres reina del carnaval tienes la responsabilidad de representar al puerto turísticamente. Ya vas a los tianguis turísticos representando Mazatlán y su carnaval, o vas a diferentes medios nacionales o incluso hasta internacionales, dependiendo de la promoción que se haga del puerto, y las asociaciones de hoteles se llevan a las reinas a representar a Mazatlán y su carnaval, como un pretexto de promoción, ¿no? Un motivo de promoción. Entonces ahí entendí que yo me quería dedicar al turismo. Entonces siempre he estado involucrada en el turismo, siempre trabajé en hotelería, en la hotelería aquí en Mazatlán. Mi carrera es trunca en hotelería y turismo. Yo estudiaba en el TEC de Monterrey, cuando el único campus del TEC de Monterrey que tenía hotelería y turismo era aquí en Mazatlán, y yo estudié eso hasta que me casé y nació Alejandro. Por eso no terminé la carrera, sin embargo. Pero ¿de qué carrera llevas tan? Sí, bueno, pues la realidad es que nunca dejé de trabajar, ¿no? A pesar de ser mamá muy joven y de haberme casado muy joven, ya tengo
algunos años divorciada, pero siempre estuve 16 años casada con el papá de mis hijos, así que esto me permitió también siempre trabajar, porque se llevan 10 años mis hijos, así que tuve oportunidad de seguir trabajando siempre en la hotelería. Y de cierta manera, a mi mamá, que es a la que le gustaba mucho la política, mi mamá era una mujer que yo siempre he dicho que soy de ideología, hoy sé que se llama socialdemocracia, pero yo siempre cuando me preguntaban que qué corriente política seguía, qué ideología seguía, yo siempre había dicho que mi corazón es de izquierda y mi mano tengo la mano derecha muy bien desarrollada, y lo izquierdo es lo zurdo y lo izquierdoso que le digo yo a mi corazón es porque mi mamá es una mujer aguerrida, es una mujer que siempre luchaba por causas nobles, siempre tratando de ayudar, una mujer muy altruista. Y mi papá, un empresario muy exitoso en sus mejores años aquí en Mazatlán, un ingeniero civil muy, muy popular en su tiempo, mi papá, ¿no? Pero pues de amigos políticos, y ayudaba amigos a las campañas políticas para presidentes municipales y diputados. Entonces era alguien que siempre estaba de alguna manera desde el lado empresarial involucrado en política, porque ayudaba a sus amigos o a quien él creía pues a hacer campaña, y que se sigue usando eso, ¿no? Que los amigos sean los que nos ayudan a dar en este tema de la promoción política y la operación política. Claro. Entonces voy creciendo y una cosa me fue llevando a otra. Participar en turismo, bueno, me dio mucho la facilidad de las relaciones públicas, aprendí a vincular gente. O sea, si alguien necesitaba algo, yo sabía quién lo tenía, y entonces fui vinculando gente, y entonces se me fue facilitando todo. Más aquí en Mazatlán, que el que no conocía a mi mamá conoce a mi papá o me conoce a mí, entonces ha sido más fácil. ¿Eres hija única? No, tengo dos hermanos más, somos 3. Yo soy la mayor. Fernando y Jesús Jauregui son mis hermanos. Y ambos se dedican al tema de la arquitectura, igual que mi papá, mi papá es ingeniero, pero mis hermanos se dedicaron al área de la arquitectura, diseño, y ambos construyen, así que seguimos en el ambiente laboral familiar, ¿no? Claro. Que es la construcción. Tuve la oportunidad a los 14 años de acompañar a mi papá a las oficinas de Hyatt que estaban en Chicago. Padrísimo. Porque mi papá en 1988-89 iba a construir un Hyatt Regency aquí en Mazatlán. Entonces, mis papás en esa época ellos ya estaban divorciados. Entonces mi papá dice, bueno, pues a modo de vacaciones te traigo, y nos llevó a mis hermanos y a mí a Chicago a una reunión de trabajo que él tenía en las oficinas de Hyatt allá. Claro. Y entonces a él lo mandaron a diferentes Hyatt Regency del mundo para conocer la arquitectura, y él pudiera hacer un proyecto para Mazatlán. Wow. ¿No? Y ese edificio quedó trunco, ese proyecto, porque el dueño del proyecto murió, y murió intestado. Pero en el previo a todo esto, pues tuvimos la oportunidad de viajar, de conocer, pero ver el aspecto de la infraestructura turística y cómo promocionaban a la cadena Hyatt en el mundo. Wow. Y yo dije, pues yo creo que esto me quiero dedicar. Me gusta. Al turismo. Y en ese entonces Rodolfo López Negrete estaba en Hyatt, un mazatleco muy reconocido en el ambiente turístico, porque después fue presidente o director, no recuerdo el título del cargo que tenía en el Consejo de Promoción Turística del país, y ahí es donde nos reencontramos cuando yo llego a ser subsecretaria de Turismo del Estado de Promoción. Entonces duré casi 5 años siendo subsecretaria de Promoción Turística del Estado de Sinaloa, y así es como empiezo a trabajar a raíz de una campaña política previa para gobernador que gana nuestro candidato. Pues así es como llego por primera vez a ese nivel de responsabilidad en el servicio público, porque previo yo ya había tenido oportunidad de trabajar en lo que ahora es el Instituto de Cultura, antes se llamaba Codetur. Ajá. Y tuve oportunidad de trabajar en la organización de casi 3 carnavales. Oye, entonces, qué bárbaro. He estado involucrada en el ambiente turístico, promoción, desde que casi tengo uso de razón, porque has de saber que los mazatlecos medimos nuestro año por carnavales, ¿no? Entonces, wow. Sabrás que es muy importante para nosotros el carnaval. Es un tema de arraigo cultural. Totalmente. Y obviamente vinculado entre la fiesta y la vida de la poesía cultural, pintura, literatura. Bueno, es un carnaval que lo hace muy especial, ¿no? Claro, todo lo que abarca. Ajá. Claro. Entonces,
una cosa me fue llevando a otra, después fui reina y eso me permitió promocionar a Mazatlán como destino turístico. Dije, sí, yo quiero dedicarme a esto. Entonces cuando terminó la preparatoria, mi papá me dice, oye, hay un departamento en Guadalajara que te doy si te vas a estudiar al TEC de Monterrey, porque él ya había decidido, yo creo que hasta que iba a estudiar yo. ¿Qué crees? Le dije, la carrera que yo quiero estudiar está aquí. Y era cuando el TEC de Monterrey estaba en Mazatlán y solamente en el campus de Mazatlán había hotelería y turismo. Así que decido estudiar ahí y era una dinámica muy interesante porque desde el primer semestre te llevaban a prácticas con tenían convenios con algunos hoteles. Hombre, y entonces, Mazatlán, desde muy temprano empezamos a tener ese vínculo con los hoteles estudiando. Me caso, nace Alejandro, mi hijo, y a los 2 años regreso otra vez a la hotelería, pero yo vendía tiempo, a los 2 años de que nace mi hijo, al tiempo compartido, así que también soy vendedora. Vendí tiempo compartido, he vendido de todo, y pero siempre en el tema del área de turismo. Claro, enfocada a eso. Y de alguna u otra manera, pues por mi mamá, que mi mamá llegó a ser candidata suplente a la Diputación del 8º Distrito por el PRD. Fíjate, mi papá en el PRI. O sea, tú ya divorciada, para que veas por qué traigo este perfil de buscar siempre el justo medio, ¿no? Mi mamá por la izquierda y mi papá siempre en el PRI, ya sabrás. Entonces, cuando viene esta posibilidad de apoyar a un candidato a gobernador, que en ese entonces era senador, era por el PRI. Yo digo, papá, ¿no me prestarías tus oficinas para que hiciéramos las reuniones con la estructura que estamos armando para apoyar a este senador que quiere ser gobernador? ¿Del PRI? Sí, papá, del PRI. Ya, claro que sí. Por todo un año, esas oficinas fueron el espacio de este exgobernador. Claro. Pero resulta que este exgobernador se va al PAN porque en el PRI no le permitieron seguir y se va al PAN, gana por el PAN, pero ya en campaña mi papá dice, ¿no queríamos por el PRI? Y además, con el contrario, totalmente, el adversario. Totalmente. Entonces, y mi mamá, pues en ese entonces se cansa ya de estar tanto en la política. Me dice, ¿sabes qué? Tú quédate con la responsabilidad y yo ya estoy cansada. Y dije yo, ¿y ahora? Pues a recorrer las calles, a armar una estructura electoral. Esta estructura electoral, cuando hablo de una estructura electoral, hablo de gente que vive en cada sección electoral, claro, que uno necesita promover a un candidato. Entonces me di a la tarea por primera vez en mi vida de ir a buscar casa por casa en cada sección electoral donde a mí me pusieron de responsable para buscar gente que quisiera trabajar para ese candidato, ¿no? A cambio de nada, a cambio de confiar en mí, a cambio de decir, mira, esto es lo que nos conviene, este es un gran candidato, ha sido un gran senador, y así fue como me embarqué y así fue que gana nuestro candidato en ese entonces. Hablo del 2010, 2009-2010. Y así es como caigo en la Secretaría de Turismo. Y es una gran experiencia porque fue el primer trabajo que tuve, que le digo yo, de grandes ligas, ¿no? A nivel de subgabinete en gobierno del estado. Unos años después me invitan a coordinar la campaña, también coordiné la campaña de un exdiputado federal, eso sí que la ganamos, por el PAN también. Soy ciudadana, nunca había militado en ningún partido, entonces siempre me había movido por el que, ciudadana, y no era nada para el que me latía, ¿no? Sí. Alguien que no me dé vergüenza pedir el voto por esa persona, claro. Y así la entré. Estando en la Secretaría de Turismo, me invitan a coordinar esta campaña, pido permiso unos meses, voy coordinando esa campaña, ayudo a coordinar, no fui la coordinadora general, pero ayudo a coordinar algunos aspectos de los que yo había aprendido a coordinar la campaña para gobernador anterior, claro. Y gana nuestro candidato a diputado federal, y a los meses regresó a la Secretaría de Turismo a casi concluir hasta que llegan las siguientes elecciones donde me vuelven a invitar para coordinar la agenda del ese entonces candidato a gobernador, pero por el PAN. Pues, acuérdate que mi otro candidato se ha ido al PAN, pues quedamos todos en el PAN, aunque no militáramos en el partido. Acepto y eso me da el espacio para ser regidora municipal. Fui regidora municipal en el 2018 y de ahí me invitan
ese año que yo era regidora municipal, yo era como regidora, coordinadora de la Comisión de Turismo y Comercio del municipio. Así es. Como era mi perfil, fue la comisión que me ofrecieron y la acepté con mucho gusto, y es donde tuve la oportunidad de crear el CAPTA. El CAPTA, que es el Centro de Atención y Protección al Turista aquí en Mazatlán, donde una gran amiga que quiero muchísimo, que se llama Covadonga Gómez, que Covi es la creadora de este concepto de seguridad turística en Acapulco, y fueron mis amigos de Guerrero y Acapulco los que me dieron todas las facilidades para que yo aprendiera de este concepto y pudiera aplicarlo aquí, y eso me llevó también a plantear el reordenamiento de la policía turística de Mazatlán. Siendo Mazatlán un puerto turístico, no teníamos policía turística, teníamos un protocolo de seguridad que ofrecíamos para los turistas navieros, los que vienen en los cruceros, pero no teníamos una policía turística. Entonces creó la policía turística y el CAPTA, y después, en esos entonces, un poco antes, se había roto el tiburonario aquí en el acuario, en el antiguo acuario Mazatlán. Digo antiguo porque ahora cerró en abril, y en mayo se inauguró el acuario más grande de Latinoamérica, y está aquí en Mazatlán, el acuario y hermoso además. Pero el padre de ese acuario es el acuario Mazatlán, que en antaño era una paramunicipal. Sí. Y el director pues dependía del municipio, regido por era una paramunicipal, quien coordinaba o quien llevaba la administración del acuario era la directora, pero con un consejo administrativo. Claro. Y este consejo está conformado por diferentes representantes de diferentes sectores de la sociedad y del servicio público, y yo fui consejera cuando fui subsecretaria de Turismo y cuando fui regidor. Cuando se rompe el tiburonario, que fue un escándalo nacional, problema. Un año después me invitan a ser la directora del acuario siendo regidora, y yo dije, ¿yo como para qué quiero irme de directora si yo ya soy regidora? Claro. Entonces el presidente municipal en turno me dijo, porque necesito que el acuario deje de ser un problema para mí, porque desde que se había roto el tiburonario eran escándalos tras escándalos, el acuario en números rojos, etcétera, etcétera. Cuando menos me di cuenta, el sábado de carnaval, que fue el día de mi homenaje como reina de 25 años, bajo y el gobernador en turno me dice, ¿ya estás lista para irte al acuario? Y yo, no, gobernador, todavía lo estoy pensando. Esto fue un sábado, y el miércoles de ceniza, que era 14 de febrero, yo estaba tomando protesta como directora del acuario, así como que me hicieron manita de coche y sentí O yo, sea, ¿verdad? ya de plano ahí estabas. Sí. Pero aparte te vincula con los animales, que es otra de tus pasiones, Que ¿no? siempre he sido animalista, ambientalista, de corazón, por conciencia, pero el acuario Mazatlán al día de hoy, aún a pesar de que disfruto mucho mi responsabilidad como diputada, el acuario Mazatlán ha sido uno de los mejores trabajos que he tenido en mi vida, por el simple hecho de tener contacto con todas las especies que teníamos que tener en resguardo y cuidarlas, tener contacto con la gente que tiene responsabilidad de cuidar vida. O sea, todas las personas que estaban en el acuario, desde el área de peceras hasta los flamingos, hasta las aves, los rapaces, pues lo hace un lugar mágico. Cualquier lugar que maneje vida lo hace un lugar mágico. Entonces lo disfruté mucho, aprendí mucho. Claro. Esa conciencia o el sentimiento de protección y de cuidado animal y del medio ambiente, pues explotó en mí, pero ya con un nivel consciente muy y de responsabilidad, ¿no? Entonces ningún zoológico, ningún acuario, ningún criadero justifica su existencia si no es para protección y preservación de especies y del medio ambiente, y educativo. O sea, hay que enseñarle a la gente educar que va, de qué se trata, por qué están ahí, qué especies son esas, a dónde corresponden, cuáles son las características, si no las cuidas se van a extinguir, etcétera. O sea, hay varios programas que se deben de llevar a cabo de protección animal dentro de cualquiera de estos que te menciono, que puede ser un zoológico, un acuario o un criadero. Claro. De ahí termina la administración municipal, que en ese entonces entramos en elecciones, termina la administración, y siendo una paramunicipal, bueno, pues pierde el candidato al que yo le había ayudado, gana el régimen, por decirlo, el gobierno actual, y cambian de directora.
Entonces me voy a la banca 2 años, a la banca de la casa, ¿no? Así, a la banca de la banca, no a la banca bancaria. No, a tu casita. A mi banco. ¿Procesar? A mi banco. Y nos agarra la pandemia. En esos años de pandemia, bueno, estuve trabajando de cierta forma, vendiendo de relaciones públicas, haciendo lobbying, cosas así. Y el tercer año me invitan a este proyecto de Movimiento Ciudadano. Yo soy diputada de Movimiento Ciudadano aquí en Sinaloa, soy la única diputada de Movimiento Ciudadano, a cambio de coordinar, ahora sí, yo como coordinadora general de la campaña a candidato a presidente municipal de Mazatlán. Entonces, lo que me ofrecen a cambio de coordinar la campaña municipal de Mazatlán de Movimiento Ciudadano es la posición número 1 plurinominal, esto quiere decir de representación proporcional, claro, en el Congreso del Estado. O sea, con cierta cantidad de votos yo iba a quedar como diputada. Y así fue. Perdimos la campaña municipal, pero quedó como diputada y asumiendo la responsabilidad de una diputada de oposición propositiva, que siempre ha sido mi lema, siempre propositivo. No entiendo las oposiciones del golpeteo ni del no por no. Cuando fui regidora, también fui regidora de oposición. El presidente era del PRI, yo era regidora representando al PAN, aunque nunca milité en el PAN, y aún así pude crear la policía turística, el CAPTA, armé el expediente del Quelite, que es un pueblo cercano de Mazatlán, para Pueblo Mágico, pero no se lo dieron, pero el Quelite tuvo su expediente, claro. Y me fui al acuario. O sea, he tenido la oportunidad de trabajar con diferentes administraciones, siempre en la idea de entender qué es lo que yo puedo hacer desde mi área de trabajo y con lo que tengo en las manos. Y si no estoy de acuerdo, digo en qué no estoy de acuerdo, por qué no estoy de acuerdo y qué propongo a cambio. Y así es como he podido ir transitando desde la oposición con una responsabilidad creativa, propositiva, pero sobre todo responsable con el cargo que en ese momento esté llevando a cabo, y ahorita es el de diputada de esta 64ª legislatura del Congreso de Sinaloa. No, y aparte, ¿sabes qué? Parece sencillo, justo ahorita que nos lo estás platicando, ¿no? Pero es todo un trabajo, toda una trayectoria, pero algo que me cautivó mucho al estar pues, viendo tu historia, tu carrera, tu vida, es efectivamente traes esa conciencia que muchas veces perdemos cuando tenemos el poder. Es decir, yo me he preocupado porque a lo mejor mi ciudad esté limpia. Y yo me preocupo porque esté limpia, pero paso por las calles y digo, ¡ay, qué sucio! ¡Ay, no cabe duda! Y luego llueve y ¡ay! ¿Por qué no limpian las coladeras? Mira cómo se inunda. ¿Qué estás haciendo? O sea, y esa versión en ti a mí me llamó muchísimo la atención porque pues desde tu trayectoria, desde muy chiquita, ¿no? Traes bien claro lo que defiendes y por lo que propones, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo siempre he dicho que en esta vida hay que tener coherencia, y viendo un poco tus imágenes, ¿no? En el Instagram, en tu vida, empezando por el amor a tu familia, ¿no? Que es súper importante. ¿Cómo le hacías en este pedacito de tus hijos? O sea, porque al final uno va, viene, sube y baja, y aunque no eras oficialmente del partido, estabas dando todo tu proyecto y todo tu trabajo y toda tu pasión en este objetivo. ¿Qué dicen tus hijos? O sea, ¿cómo te veían? ¿Qué hacías? Porque muchas veces las mujeres o las personas, ¿no? que trabajamos decimos, híjole, ¿cómo le voy a hacer? O, no puedo. Estoy en la versión del no puedo porque es que no tengo quien me eche la mano, es que no sé qué. Siempre es bueno tener un gran equipo de ayuda. Yo creo que en este caso tu gran equipo de ayuda pues es tu familia, por lo que nos has platicado. En tu caso, platícanos ahora sí, desde tus palabras, ¿cómo fue? Fíjate que he aprendido a no tomar las decisiones desde mis miedos. Claro. He aprendido en carne propia
de que cuando te paraliza la posibilidad de hacer algo porque crees que no tienes las condiciones o porque es ajeno a ti o porque no tienes el perfil. Cuando yo fui subsecretaria de Turismo, lo primero que me dijeron los que no querían que fuera en ese entonces era la secretaria en turno, me dijo, claro, no, pues es que primero termina tu carrera, ¿no? Primero termina tu carrera porque estás muy y luego vienes, pero ella duró muchos años fuera de Mazatlán, por lo tanto ella nunca tuvo oportunidad de ver que yo tenía mi carrera no en título, pero en el ejercicio de mi oficio y de mi vocación, que era el turismo, pues nunca había dejado de trabajar y que lo que sabía lo había aprendido haciéndolo, ¿no? Claro. Y que me ganaba la vida haciendo eso. Entonces he vivido he pasado por la discriminación de ser una mujer que fue reina de carnaval o de Juegos Florales, con cierto estereotipo, ¿no? Por haber sido, pero quizás hueca porque no terminó la carrera, hueca o bueno, te voy a decir algo, no terminé la justo que estás licenciatura. diciendo discriminación, es lo primero, y qué triste, pero a veces es lo primero que entre mujeres te tienes que cuidar de que, ay, es que es güerita de ojo claro, y te preguntan, y por supuesto que todo le pasa, y todo le da, quién sabe quién es su padrino, claro, seguramente anda con Pito Pérez, pero bueno, así es. Esas cosas son las cosas que uno tiene que aprender a no escuchar. Claro, que no sean tus miedos, no son parte a enfocarte a hacer lo que de ti depende. Porque también he aprendido que haga lo que haga, siempre voy a tener una inquisición esperando cortarme la cabeza. Y gente que me va a estar apoyando y que me va a estar aplaudiendo. Entonces, ¿qué decido hacer? Escuchar nada más lo que tiene que ver con hacer, con construir en lugar de destruir, imagen, proyectos, lo que tú quieras. Siempre cómo hacer para que las cosas sucedan desde lo que de ti depende. Entonces, cuando yo empiezo en la campaña, yo ya andaba mal con el papá de mis hijos. Claro. Ámbar estaba chiquita, Alejandro también, pues estaba entrando a la adolescencia, Alejandro. Entonces, yo ya tenía un poquito arrastrando ahí problemas con el papá de mis hijos. Y yo le decía, es que te voy a decir qué es lo que pasa. Cuando las mujeres, por lo menos yo, nunca, jamás he trabajado por hobby. Siempre he trabajado por necesidad. Me gusta trabajar, pero nunca ha sido por hobby. Trabajo porque necesito trabajar, porque me mantengo y mantengo a mis hijos. Así es. Entonces yo le decía, papá, a mis hijos, manténme y yo me quedo aquí de ama de casa. A mí me encanta ser ama de casa, me encanta tener mi casa limpia, me encanta hacerles de comer, me encanta irme al gimnasio, regresar a las 12 del día con la ropa de gimnasio todavía todo dar, a ver qué voy a hacer de comer, hacer tareas, me encanta. Claro. Yo quisiera ser ama de casa de tiempo completo y te lo digo en serio, me encantaría ser ama de casa de tiempo completo, pero Dios me ha dado la oportunidad de ser ama de casa de medio tiempo porque quiero que sepas que con todo lo que hago para ganarme la vida, no ha habido un segundo que yo le ponga pausa a mis responsabilidades de mamá y de ama de casa. Además, con o sin esposo, en mi casa hay una estructura familiar donde el pilar soy yo, donde quien mantiene soy yo, donde la que está al pendiente de sus hijos soy yo. Entonces, sí, hubo un momento en que obviamente, imagínate tener una jefa que te está diciendo, no, tú no estás para este puesto, vete a terminar tu carrera y cuando termines, vemos si te mereces la subsecretaría, pero si quieres te doy la dirección de la zona sur. Yo, por un lado, diciéndome el gobernador, mi compromiso contigo es que seas subsecretaria, no dejes que te den miedo ni te metan ruido. Pues yo manteniéndome, pero con todas las inseguridades, claro, de que aparte no tenía el apoyo del papá de mis hijos, sí, porque me decía, ay, sí, yo te voy a cuidar a tus hijos y tú te vas a ir y te vas a desaparecer. Y yo decía, ay, manténme, y aquí me quedo cuidando hijos y marido. Me echo al voladero. Lo que sí trabajé por el primer año es la presencia del papá de mis hijos en la vida de ellos. O sea, bien, si no me ayudas económicamente, cuídalos. Ahí está. Y ese acuerdo sí lo conseguí con él. Qué bueno. Que aunque estuviéramos divorciados, me tomó un año, un año, decirle, hey, no estás haciéndome un favor a mí, estás haciendo la parte que te corresponde de papá.
Porque tú lo sabes, de mamá, nosotros nunca vamos a estar solas. No. Nuestros hijos siempre van a estar alrededor, aunque se casen. Además, yo ya les he dicho, cuando se casen y tengan sus hijos, yo los quiero cuidar, yo quiero ser abuela de tiempo completo. A mí Ustedes no se llévenme, preocupen. No, sí. no, yo quiero estar presente en sus vidas. Entonces, ¿sabes cuándo voy a estar sola? No. Nunca. Y yo le decía a su papá, si tú no trabajas la relación con tus hijos ahorita, vas a ser un viejo solo. Cierto. Entonces, gánatelos. Te Ojo ahí. te estoy dando la oportunidad de que cultives esa relación y no te conviertas en un sacrificio para tus hijos cuando estés viejo. Claro. Entonces, mis palabras y mis consejos en él hicieron eco en su conciencia y es un papá presente. Lo que a mí me ha ayudado, que siendo subsecretaria de turismo, que tenía que viajar tanto, yo nunca he tenido nanas. Mis hijos, nadie ha cuidado a mis hijos más que su papá y su mamá. Wow. Entonces, Wow. Siendo subsecretaria de turismo, no solamente tenía que viajar a lo largo del estado, tenía que viajar a México, Canadá, Estados Unidos, incluso a España, porque en Madrid, a finales de enero, se lleva a cabo la FITUR, que es la Feria Internacional de Turismo, que es como un tianguis turístico, como el de Acapulco, pero mega mundial en España. Entonces, Qué honor Sinaloa estar participa padrísimo. como parte del pabellón de México, ¿no? Wow. Porque ahí son los países. Entonces, al cabo de estir y afloje, conseguí que papá se hiciera presente en el cuidado de sus hijos, y mi chofer, porque siendo subsecretaria tenía como una de mis facilidades, un chofer que me pudiera estar llevando y trayendo pues a lo largo del estado y también aquí en Mazatlán, porque la Secretaría de Turismo opera aquí en Mazatlán. Pues en lugar de que fuera mi chofer, era de Ámbar y de Alex. Era tu apoyo Sí, total, gracias. pero era la gracias, única sí. mujer, no sé si decirlo con orgullo o con tristeza, porque en ese entonces estoy convencida de que fui parte de un gobierno muy machista, incluso hasta misógino, Sí. hablando incluso de la misma mujer jefa que yo tenía, pero era la única mujer en el gabinete, en el subgabinete, durante el primer periodo de esa gubernatura, y ella, mi jefa, era la única mujer secretaria de todo el gabinete. Híjole. Cambia la administración federal, Sí. llega Peña Nieto, Sí. y entonces a ella la corren de la Secretaría de Turismo y traen a otro secretario, y es cuando yo regreso después de una campaña de diputado federal con otro subsecretario, ya ella ya no era la titular. Ok. Entonces regreso, y también el señor muy misógino, grosero, que si yo supiera lo que hoy sé de sororidad, de violencia política en razón de género, de todos estos temas que hoy tengo que manejar con una agenda púrpura que es ejemplo a nivel nacional en esta legislatura. Que una agenda bravo, púrpura era que tiene que hora. ver con legislar en todos los aspectos que tiene que ver para hacerle la vida más justa a las mujeres, en Bravo. todos los ámbitos. Así es. Que si yo hubiera sabido en ese entonces, más de 10 no vuelven a ejercer un cargo público por misóginos, por groseros, por discriminar, por acosadores, por muchas cosas. Pero Así es. yo creía que por querer estar en ese ambiente me tenía que aguantar. Y yo solita me decía, hey, sin Yolanda, Mari Carmen, aguante, ¿quieres andar aquí? Aguanta, y callada la boca sin andarse quejando. Pero yo pensaba que así era. Sí, que era el sometimiento Que así normal tenía que ser. para estar en este proceso si querías estar. Entonces, mis hijos Terrible. pues siempre acompañándome en sus vacaciones, en sus puentes, ellos viajan, ellos siempre andan conmigo, siempre han viajado conmigo, siempre han estado conmigo. padre. En el Congreso se puede estar horas ahí conmigo, llegó a estar hasta 5 o 6 horas en sesiones del Cabildo cuando yo era Es que déjenme hacer un regidora. pequeño paneíto, pero miren, estamos aquí súper acompañadas Con Ámbar. con Ámbar. Ámbar, bienvenida. Gracias. Y bueno, pues aquí, por eso estamos plática y plática ya con Aquí Ámbar. llevo, de aquí. repente volteo a Sí, ver a la niña de mis volteamos ojos. a ver porque, ay, qué padre, súper Es la padre. niña de mis ojos. Entonces, logré encontrar equilibrio, pero es un equilibrio que requiere de mucho compromiso y no se vale decir estoy cansada. No se Cuando vale. yo me divorcié, ellos estaban chiquitos, necesitaban todavía atención de mamá. Entonces, yo me desocupaba en horarios de oficina a las 5 de la tarde y había que atenderla, Claro. sobre todo a ella porque era la que estaba más chiquita cuando me divorcié. No valía que estoy cansada, me duele la cabeza, ahorita hablamos, no me molesten, no, a seguirle.
a levantarme a las 4:30 de la mañana para poder hacer ejercicio, porque ya estábamos solas, ella y yo, viviendo solas después de que me divorcio y siendo subsecretaria. Entonces, el chofer era su chofer, llegaba por ella, se la llevaba a la escuela, regresaba por mí, nos íbamos a trabajar a la hora de la comida y yo tenía alguna reunión, el chofer iba por ella a la escuela, me la traía donde yo estuviera o donde yo estuviera comiendo y así. Claro. O sea, lo que te quiero dar a entender con todo esto que me ha tocado a mí acomodar es que si se te presenta una oportunidad, la tomes sin miedo, porque las cosas siempre se acomodan. La necesidad te va a hacer resolverlo, porque tienes que hacerlo, o sea, porque así es, pero te tienes que mover. Claro. Es como cualquier decisión, es como cuando decidí divorciarme. Claro. Cuando yo decidí divorciarme, pues imagínate, me casé, iba a cumplir 19 años cuando me casé. Una niñita. Sí, Alejandro, mi hijo, nace cuando yo tengo 19 años y salí de mi casa para casarme. Yo nunca había estado sola y me divorcio a estar sola con una responsabilidad que en ese entonces decían que yo tenía trabajo de hombre. Cuando regreso a la Secretaría de Turismo en la segunda etapa qué mal. Fíjate qué responsabilidad. No sé si alcanzaron a escuchar, pero Ámbar dijo, mi mamá puede con todo y eso de veras, que lo diga Ay, qué bonito, tu hija. sí, es una gran qué responsabilidad. bonito, sí. Entonces, cuando regreso a la Secretaría de Turismo, ya sin la otra secretaria, sino con otro señor que llega ahí, era la única mujer en todo el gabinete y subgabinete. No había otra mujer más que yo. Ay, querida, en las que me vi. Me quitaron temas por ser mujer, porque cómo me iba a ir yo en el avión particular donde tenía que viajar el gobernador con el empresario fulanito, con el sutanito, con perenganito, con el presidente municipal, con el diputado sutanito y yo. Teníamos que ir a Canadá, a Canadá, en las promociones de turismo de allá. Teníamos que ir a Cartagena porque ahí se llevaba a cabo ese año una convención internacional de la FCCA, que son los que deciden el destino del turismo naviero a nivel internacional. Ahí están las empresas navieras reunidas una vez al año, y entonces en Cartagena de Indias iba a ser esta reunión internacional donde nosotros, Sinaloa, teníamos que hacernos presentes con un protocolo de seguridad, porque 1 año, 2 años antes se habían ido los cruceros por falta de seguridad, que Sinaloa y el país atravesó por una crisis espantosa de seguridad y de percepción de inseguridad tremendo, que hizo que Mazatlán perdiera los cruceros. Entonces elaboramos todo un proyecto para traer otra vez a los cruceros a Mazatlán, decirles, mira, te ofrezco esto, seguridad turística, así, o sea, con tal de que regreses. Pues trabajando 6 meses en el proyecto, 15 días antes me lo quitan por ser mujer. Porque estorbaba en un avión donde nada más iba yo de mujer. Como ese ejemplo, tuve varios. O sea, tú hiciste todo el proyecto, tú hiciste todo el trabajo. Se lo da a mi compañero y justo antes de... ay, qué terrible. Y así muchas cosas. Oiga, ¿y por qué gana más mi compañero subsecretario si somos lo mismo? Y me decía el secretario, hay que demostrar, mijita. Y yo pensaba que había que demostrar. O sea, era tan ignorante como a muchas nos ha pasado, por ignorancia, por miedo, por necesidad del trabajo. Estoy segura que como ya hay tantas que han aguantado muchas cosas, muchas injusticias, pero ahora sí agárrense, porque llegó la época, la temporada, la etapa en que las que estamos ahorita les estamos limpiando el camino a las que vienen atrás, para que nunca vuelvan a pasar lo que yo y muchas otras han tenido que pasar por estar aquí, por ser diputadas, por ser presidentas, por estar en una representación popular, ya sea desde el ejecutivo, el legislativo, el judicial, que también es un gran reto, que son nuestros 3 poderes. Pues de eso se trata. Yo creo que la experiencia que yo he tenido en lo personal, en lo individual, me ha llevado a entender que hoy por hoy soy feminista, que antes no lo había sido porque era sobreviviente de mis circunstancias, estaba tratando de abrirme camino, y que ahora esa experiencia me hace a mí entender qué quiere decir sororidad.
y entenderla y no solamente tomarlo como una bandera de política, Sí, no. sino como realmente hacerle la vida y el camino más fácil es a las mujeres que vienen atrás, las más jóvenes o las que están recién entrando en este quehacer de la política, que déjame decirte que es precioso, es un quehacer extraordinario cuando realmente entiendes para qué sirve la política y cuando realmente entiendes el sentido de la política. No esa grilla barata que encuentras en todos lados que se ha desvirtuado, esa no, la política, la que está hecha para negociar, para hacer cosas buenas, para entenderse, para encontrar acuerdos entre diferentes ideologías, entre el respeto del derecho humano de todos, todas y todes. Así es, y sobre todo esa parte que mencionas tú, el poder abrir camino, el haberte tocado a ti enfrentarte a todos estos golpes que con gusto hoy, ¿no?, reconoces como procesos que te ayudaron a estar donde estás, porque además con todo y tus miedos saliste triunfante, estás hoy donde estás. Esos miedos te crecieron, te hicieron grande, Claro, te porque fortalecieron. te das cuenta que no pasa nada. Claro. O sea, que no pasaba nada. Mira, por ejemplo, te pongo un ejemplo bien fácil y reciente. Manejar en carretera. Yo crecí pensando, porque era el ejemplo que veía, que la carretera era para los hombres, ¿no? Que el papá era el que manejaba en carretera y mamá no. Entonces, yo hasta muy grande empecé a manejar en carretera, aunque monto a caballo, aunque hago esto, manejo camiones de redilas estándar, automáticos, de carrera, lo que me pongan. Mujer todoterreno. No manejaba en carretera, por lo menos no distancias largas o no sola. Y entonces ahora en la Diputación, pues vivo en carretera. Claro, porque todo el tiempo tienes que estar viendo. En Culiacán, vivo aquí, trabajo allá, ¿eh? Ay, Entonces qué no bárbaro. tengo asistente que esté pegado conmigo, porque no es como en la Secretaría de Turismo que hay una estructura de apoyo, Claro. sino aquí tú decides, como soy una diputada sola, no cuento con todo el recurso económico que tienen los compañeros que representan bancadas o grupos parlamentarios. Esto quiere decir que sean más de dos, ¿no? Claro. O más de uno, pues de dos en adelante tienen recursos extras, entonces tienen más dinero para choferes, para asesores, ¿no? Yo no, entonces yo los asesores que tengo los necesito para que me asesoren, no para que me choferen. Claro, entonces por supuesto. pues entonces ahora uno de mis asistentes, en lugar de ser de aquí e ir y venir como era el primero que tuve, es de allá de Culiacán. Pues Así sí. que yo tengo que manejar en carretera sola la mayor parte del tiempo, y me di cuenta que lo único que tengo que hacer es no correr riesgos innecesarios, no manejar de noche, la camioneta, el carro que yo manejo que esté bien revisado, llantas, gasolina, aceite, agua, todo, y no pasar de cierta velocidad. O sea, extremar precauciones, porque es lo que tengo que hacer para ganarme la vida, para llegar al trabajo donde me ganó la vida. Pero ese era otro miedo a vencer, la carretera. Y lo hiciste, pero además, ¿sabes qué? Qué maravilla que hoy tomemos la decisión conscientemente, porque antes, lo acabas de decir, traíamos muchas creencias, fue otra cultura, tuvimos muchos tabúes, pero hoy somos mujeres libres, conscientes sobre todo de lo que sí se puede hacer, y estamos a la par. Y aparte me encanta verte aquí y estar aquí, porque tu hija te está escuchando y qué chulada, digo, Sí, ya, ya Ámbar, o sea, ya sabe cómo vive su mamá, pero qué bonito, o sea, de verdad es que es un ejemplo a seguir. Yo te felicito, se nos fue el tiempo en nada, oigan, te vamos a tener que invitar otra vez, porque ¿qué crees? Tenemos que platicar muchísimas cosas que hacen dentro del Congreso, ustedes como diputados, y te lo voy a comentar por lo siguiente. Esta parte y este podcast que yo tenía mucho interés de hacer contigo, es precisamente porque es otra visión, desde otra perspectiva, y es desde la perspectiva de una mujer que ha trabajado, que ha luchado, que fue una mamá joven, que ha tenido pérdidas, que ha tenido aciertos y que está aquí, y que sigue adelante. Entonces, yo no me equivoqué, me da muchísimo Qué gusto padre, haberte gracias. tenido aquí en el podcast, y de veras, quiero que luego platiquemos, porque para mí fue impresionante ver esta parte de los niños, ¿no?, que van y están en el Congreso como diputados, haciendo la Claro, labor es que una gran ustedes oportunidad. hacen. Pero aparte, ya llevan 2 años o no sé cuántos Sí, años sí, llevan sí. con este programa. Para mí fue ajeno, es mi primera vez, y tuve la fortuna, que yo siempre he dicho que las cosas siempre pasan por algo, ¿sí? O sea, entonces son diosidencias, en mi caso, que te van poniendo a la gente en este espacio. Pero quiero decirte, Celia,
que me voy muy contenta. Este es tu espacio. Gracias por habernos gracias acompañado. a ti, gracias Se nos a ti. fue de volada el tiempo, pero mira, Estuvo nos muy dejaste ágil. Uy, me picadísimos. quedó todavía mucho picadísimos. lavadero. Vamos a echarnos otro lavadero a gusto en este podcast. Este es tu espacio. Muchas gracias. Gracias a ti. Dios te bendice y feliz vida a todos. Saludos desde el hermoso puerto de Mazatlán. Muchísimo, amamos Mazatlán. Ámbar, muchísimas gracias por haber estado también acompañándonos. Y amigos, pues muchísimas gracias a ustedes, a Celia González, mi productora, a Promo Estéreo por darnos el espacio. Y nos vemos aquí la próxima semana. Luego nos vemos con Celia otra vez. Hasta pronto. Esto fue Impulso con Pasión con Adriana Arbizu. Nos escuchamos la próxima semana a partir de las 5 p.m. Te espero.